Vamos a presentar ahora algo importante que tiene que ver con un panel. Van a estar 4 personas aquí conversando arriba del escenario. Va a haber lugar para las preguntas también al final. Vamos a hablar de las tendencias y de los retos que tiene el sector inmobiliario, sobre todo en el corto plazo, de aquí al futuro inmediato, y también cómo está influyendo la tecnología en el sector. Así que vamos a poder conversar con los especialistas. Y vuelvo a insistir con 2 cosas que nos parecen importantes. Si pueden ir completando la encuesta que tienen allí, que estaba allí en la silla justamente, porque al final van a ir retirándole la encuesta y sobre todo también, luego de la conversación de Marcos Galperín, vamos a abrir la posibilidad de hacerle preguntas a él, CEO y fundador de Mercado Libre. Así que también quien tenga ganas de hacerle alguna pregunta, de consultarle algo a Marcos, pueda acercarse a las chicas que están de Mercado Libre en los sectores para poder agilizar y organizar mejor ese momento de preguntas, también para poder aprovechar el tiempo que tenga Marcos Galperín al final de esta mañana. Voy a ir presentando a los 4 integrantes del próximo panel. Es un panel muy interesante. El primero de ellos es Daniel Elstein. Él es director de IRSA Inversiones y Representaciones. Es responsable del área de negocios inmobiliarios y tiene bajo su responsabilidad todos los desarrollos y adquisiciones de inmuebles de IRSA, que es, por supuesto, ustedes saben, una de las mayores empresas de real estate de Sudamérica, en cuyo directorio y comité ejecutivo forma parte Daniel Elstein. Daniel además es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Austral IAE. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias. Vamos a estar también conversando con Mateo Salinas. Él es gerente general de IDICO. Él empezó en la empresa en 1995 y durante 2 años, hasta el año 1997, fue el único empleado. En el 2003 fue nombrado gerente general y ese año comenzó a dirigir el crecimiento de la compañía, diseñando el plan de marketing, su imagen y también su posicionamiento. Bienvenido, Mateo. Mateo además es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la Universidad Católica Argentina y realizó un posgrado en Dirección de Pequeña y Mediana Empresa también en IAE Business School. El próximo orador, el próximo panelista es Herman Feigenbaum. Él es director general de Cushman & Wakefield del Cono Sur y es director del programa de Real Estate Management de la UTDT. Herman es además un ejecutivo experto en gestión inmobiliaria y se ha desenvuelto en roles que van desde la dirección y ejecución hasta la consultoría en organizaciones de primer nivel. Es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y realizó un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella. Le damos la bienvenida a él también. Muchísimas gracias por estar aquí. Y finalmente presentamos a Esteban Elstein Pernis, que él es director de Castex Propiedades, la empresa fundada por sus padres. Se desempeña actualmente como director de nuevos proyectos de Castex Propiedades y dicta clases como profesor en el curso de posgrado de Real Estate de la Universidad de San Andrés, en la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene sede en la Cámara Inmobiliaria Argentina. Ya está aquí sentado con nosotros. Esteban además es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano y realizó un máster en Desarrollos Inmobiliarios en la Columbia University, allí en la ciudad de Nueva York. Si les parece bien, arrancamos con las preguntas, los escuchamos, por supuesto, le damos la bienvenida. La primera pregunta, si les parece, es para Esteban de Castex, así que, queríamos saber un poco, más allá de que se ha venido diciendo todo esto, ¿cómo ves el mercado inmobiliario y qué expectativas tenés, de aquí al futuro inmediato? Yo veo que el mercado de usados, obviamente los datos de Mercado Libre y de reporte inmobiliario son elocuentes. Lo que es el mercado de usados se está moviendo muy bien. Se movió en lo que va del año quizás lo mismo que varios años anteriores. Y el mercado de lo nuevo, lo que es a construir, está bastante parado. Y yo lo atribuyo como que hay un cambio de paradigma. Había un mundo antes y hay un mundo ahora. Hay un montón de situaciones nuevas y yo creo que el mercado está migrando a un modelo más normal, más como el que está en el resto del mundo, donde hay un banco que financia, un desarrollista que pone equity, capital de desarrollo y eso los desarrollistas se están acostumbrando y entendiendo que el modelo que se financiaba 100% durante la construcción se está agotando o es para los menos casos. Entonces eso hace que el proceso de cambio trae un poco de crisis, pero estamos yendo hacia ahí y creo que el futuro es muy bueno, pero en el mediano plazo.
Ujú. Recién escuchábamos la importancia que tenía el crédito, el regreso del crédito, sobre todo el crédito UVA que explicaba recién Reporte Inmobiliario. ¿Qué medidas crees que pueden seguir favoreciendo? ¿Qué está faltando? Mira, yo siempre enseñaron mis padres a ver siempre el vaso medio lleno. Y si vos me decías hace un año que íbamos a tener una ley como la 27.271 que permite financiar en uvas. Sale esa ley, cuando la leemos decimos, pero qué lástima, los privados no pueden. Sale el decreto 146 que permite a los privados también financiar en uvas. Pero qué lástima, porque no hay escritura. Sale la circular del Banco Central que autoriza a financiar sin escritura. Yo creo que hay un montón de cosas que se están haciendo y hay que seguir en ese camino, hay que seguir fomentando el crédito intermedio. Yo creo que también depende mucho de los privados en esta instancia. O sea, las herramientas están, los privados, llámese bancos, llámese desarrollistas. Contestar concretamente, yo creo que hay que seguir desarrollando el crédito, el crédito pensando en instrumentos de securitización para que no se agote con la plata disponible y bueno, seguir por ese lado. Pues está todo el tema de aprobaciones en la provincia, que puede ser un hito. Solo el mejorar eso explota la construcción. Pero yo creo que está en el camino, tampoco se puede pretender de un día para otro que esté todo, que se modifique todo. ¿Y tipo de cambio, como preguntaba recién la señora, eso cómo lo ves? No, el tipo de cambio, yo estaba adentro poniéndome el micrófono, pero el tipo de cambio yo creo que la construcción está en un máximo histórico en dólares y la gente mide en dólares. Hoy el que construye, crédito para la construcción todavía los bancos no están dando mucho. Entonces hoy la gente construye generalmente en el mercado urbano que tiene los dólares, con lo cual el tipo de cambio, la construcción está muy cara en dólares y una modificación del tipo de cambio puede ayudar a que se anime más gente a construir también. Claro, interesante. Vamos a también incorporar a Herman de Cayam, así que también para hablar un poco de la tecnología, ¿no? Estamos acá hablando de mercado libre, inmobiliaria, inmuebles y justamente ¿cómo modifica el sector esta idea del e-commerce, de los buscadores online? Digamos, ¿cómo fue modificando y cómo va a seguir modificándose el escenario en base a esto? A mí me parece que la tecnología tiene un impacto que trasciende el e-commerce y el tipo de plataforma que constituye el mercado libre, pero que en definitiva lo impacta también. La tecnología está cambiando la forma en la cual vivimos, modifica los programas de los edificios en los cuales habitamos, modifica los programas de las habitaciones, de las casas, de los departamentos donde vive la gente y entonces empieza a diseñarse y a pensarse en proyectos que incorporen los espacios de descanso, los espacios de reunión, los espacios de trabajo dentro de las casas de una manera diferente. Y lo mismo pasa en un área de más especialidad mía, que son los espacios de trabajo, las oficinas y los espacios de trabajo corporativos, donde empiezan a haber internacionalmente nuevos programas y nuevas formas de responder a modelos de trabajo que existen ahora. Cuando, qué sé yo, hace 20 años que yo tuve, o 15 años, tuve a lo mejor mi primer trabajo dentro de una empresa grande, era primordial o era muy importante quién tenía la oficina de la esquina, el office corner. Y hoy eso no existe más como paradigma y se está yendo a otros paradigmas. Ahora, desde el punto de vista de los dueños y desarrolladores inmobiliarios, eso plantea un desafío porque plantea hacer edificios diferentes. Los edificios ya no deben responder al office corner, sino a otras cosas. Y eso es algo que en Argentina cuesta y lleva tiempo porque el movimiento que se da dentro del mercado en general de real estate comercial es muy lento porque hay muy poca financiación. Lo que mencionábamos antes de la dificultad de financiación de los proyectos se evidencia muy especialmente dentro de estos activos. Empieza a haber algunas experiencias muy interesantes de nuevos edificios y nuevos programas y particularmente quiero mencionar, ya que está Dani acá, el proyecto adjunto al Shopping Dot, el proyecto de oficinas, creo que Polo Dot es el nombre oficial, ¿no? Que es como una punta de lanza de proponer una nueva forma de pensar los espacios de trabajo, una nueva forma de integrar las tecnologías y las empresas y la gente dentro de los espacios de trabajo. ¿Cómo son esos nuevos paradigmas? Son paradigmas en los cuales desaparece, o la jerarquía deja de tener la importancia que tenía, la relación interior-exterior se virtualiza y la relación con la naturaleza y lo sustentable es mucho más fuerte, donde existe mucha integración entre los diferentes espacios y conectividad.
una enorme flexibilidad, y donde lo que se representa no es a lo mejor la imagen corporativa más abstracta de la empresa, sino la imagen de la comunidad de empleados que trabaja en ese lugar. Y casualmente o no casualmente, Mercado Libre ha elegido ese lugar para hacer un proyecto de oficina muy interesante. Ahora, esto también se traslada, también sucede en el mundo de los servicios de Mercado Libre, del e-commerce y de cómo esto impacta a toda la comunidad. Y entonces, me parece que hay un enorme impacto en buscadores, o sea, pasamos del mundo material del papel al mundo virtual, con todas las oportunidades que esto da. Y las oportunidades no son solamente un cambio de plataforma, mayor comodidad. Y para esto yo quiero dar un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en conjunto con Nicolás Izquierdo, que es gerente de estudios de Mercado Libre, que muestra la potencialidad del e-commerce para brindar nuevas soluciones de valor agregado. Ustedes saben que en el mercado de oficinas tradicionalmente hay un muy buen relevamiento de la oferta de inmuebles. O sea, es muy fácil, porque hay mucha gente que releva, muchas empresas, cuántos metros hay disponibles, dónde están, cuáles son, qué precio tienen, etc. Pero cuando uno trata de identificar la demanda, es decir, cuántas empresas están buscando en cada lugar, eso hasta ahora había sido virtualmente imposible y nadie lo relevaba. Plataformas como Mercado Libre empiezan a ofrecer esa oportunidad porque son grandes recaudadores, grandes juntadores de la demanda expresada a través de las búsquedas y los clics dentro de su plataforma. Claro. Entonces, estamos ahora sacando por segundo trimestre un estudio que relaciona la oferta, cuánto está disponible, cuánta vacancia, qué precio, con la demanda medida a través de los clics de Mercado Libre. Esto creo que tiene un valor muy grande, va a tener un valor muy grande con el paso del tiempo, pero muestra la potencialidad que ofrece para sectores que a lo mejor antes no lo había pensado, plataformas de e-commerce como la que ofrece Mercado Libre. ¿Y cuáles son las principales conclusiones que están sacando al conectar, ¿no?, ambas puntas del sector? Estamos empezando a encontrar las correlaciones entre precios más altos y demandas mayores, vacancias más altas y demandas menores, y también a identificar que con el paso del tiempo existen picos y valles productos de ofertas puntuales. A lo mejor sube un precio, sube la demanda en un lugar por un periodo corto, pero eso no necesariamente es una tendencia y no tenemos que interpretarlo como algo permanente, sino como algo más puntual de ese momento. Incorporamos también a Mateo ahora de IDICO también para conversar. Bueno, sobre este último punto, ¿no?, que planteábamos recién, esta idea de buscar por Internet, cómo ha modificado el comportamiento tanto desde el usuario, del comprador, como desde el vendedor. ¿Cuáles son las novedades que puedes compartir con nosotros? A ver, primero, buen día para todos. Efectivamente, IDICO es una empresa que siempre le gustó romper un poco las reglas desde el inicio, desde nuestro origen. Llevamos la masividad a un negocio que estaba acostumbrado a la transacción individual, ¿no? Esa masividad que la llevamos cambiando un poco la figura del dueño capitalista con los riesgos comerciales, financieros y de negocio a un conjunto de cooperativistas que asumían ese riesgo. De alguna manera, lo que hoy es famoso como crowdfunding, nosotros llamamos IDICO, Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, ¿no? Y después en el 2010... arrancamos tratando de romper otro paradigma que eran las viviendas iguales. Otra realidad que en la cultura argentina pareciera que fuese imposible que la clase media y los jóvenes profesionales pudiesen tener y acceder a una vivienda, lote de 300 metros, casa de 80 metros, una igual que la otra. Y me parece que hacia allá va el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque ambos dos productos, tanto la masividad de los lotes como la vivienda despersonalizada, son lo que le dan una potencialidad gigante a todo el mercado online. Por eso en el 2014, de alguna manera, es el producto inmobiliario más comoditizado. Y entonces en el 2014 nos lanzamos con todo en el mercado online y creamos una plataforma nuestra, IDICOM, para que las 34.000 unidades de alguna manera que tenemos suscriptas puedan transaccionar en el mercado de reventa en ese lugar. No sabíamos que Mercado Libre se iba a meter en el mercado inmobiliario, sino por ahí nos ahorrábamos bastante inversión. Pero bueno, nos metimos ahí fuerte creyendo que ese era un servicio que teníamos que brindar bajando los costos de la transacción y agilizando las operaciones. Pero teníamos las dos cosas claves
rotura de paradigma primero. Perdóname que te interrumpa. ¿Esos son los dos potenciales que tiene el e-commerce? Digo, agilizar y bajar los costos, básicamente. Bueno, de hecho, ahora lo que nosotros lanzábamos con gente haciendo cola, sacando un número para elegir el lote, pintábamos un plano en la pared con marcador fosforescente, se iba llenando, iba a otra oficina, hacía la seña, en otra oficina firmaba el contrato, en otra oficina le explicaban el sistema, todo eso, todo online, a un clic. Claro. Entonces, me parece que efectivamente la baja del costo que lleva el e-commerce, la potencialidad de expansión para cualquier desarrollador a costos de alguna manera accesibles, es una potencialidad gigante. Entonces, me parece que ese es el foco y hay toda una transacción en el mercado de reventa que nosotros solos hay 3.000 operaciones que se hacen por año. Entonces, me parece que en la medida que podamos subir y tener toda una información con sello del desarrollador que dé de alguna manera la garantía de la información de lo que la gente está comprando y tener todo un plano interactivo para el mercado secundario, me parece que toda la potencialidad es gigante y me parece que sí. ¿Y el desafío, el más próximo? El desafío tiene que ver con bajar los costos e industrializar la construcción y subirnos a toda la movida del crédito que están trabajando del gobierno. Creo que claramente otra de las ventajas o de lo que nosotros vemos como foco es pasar del loteo a la vivienda, me parece que es lo que se viene. El mercado de vivienda en Argentina es tristemente gigante. Nosotros estamos convencidos que si queremos construir una sociedad mejor, cada familia debería tener su casa y a partir de ahí construir un hogar, y es la clave. Y el mercado es gigante, hay lugar para todos. Entonces me parece que el argentino empieza a perder esta cultura de la casa artesanal que no existe en ningún lugar del mundo, solo la tenemos acá, con costos accesibles y a través de todo el mercado online, me parece que es hacia donde vamos, junto con el crédito, ¿no? Lo incorporamos ahora a Daniel también, a Daniel Elstein. ¿Cuál es la mirada desde IRSA de cómo está el sector y de cómo crees que va a estar en los próximos meses o incluso en los próximos años, de corto plazo sobre todo? Buenos días, ante todo. La verdad que vemos que es prioridad y está en la agenda del gobierno fomentar la construcción. Hay un déficit de vivienda, que lo hablaron repetidamente, y para esto se necesita que pasen muchas cosas, no solo el gobierno. El gobierno está haciendo los primeros pasos, todas las cosas que mencionó antes Esteban son en la dirección correcta y creemos que van a generar un cambio muy fuerte. Ahora, con eso no alcanza. Hace falta que los privados estén trabajando en función de esto, hace falta que... Hay nuevas oportunidades, hay las oportunidades de gente trabajando en dar servicio para poder prever qué es lo que va a pasar con el mercado. Yo tuve la oportunidad de trabajar afuera y lo primero que me pasaba era una compañía que desarrollaba hoteles. Entonces, sabían cuánto iba a ser la demanda para el año que viene, el año siguiente, y yo decía, nada, esto no puede ser. La demanda hotelera. La demanda del hotel en ese barrio, en esa ciudad, sabían exactamente. Y yo decía, bueno, muchachos, no crean esto es un estudio. No, sí, Dani, me decían, esto va a ser así. Y pasado después de ser director 5 años en la compañía y veía lo que habíamos proyectado con lo que fue la realidad y decía, no puede ser. No puede ser. Creo que esto está faltando, que nosotros tengamos la posibilidad de poder prever. Claro, la previsibilidad en general. Antes decía el tema de lo que ayuda el e-commerce. E-commerce debería poder ayudar a no estar en la nebulosa. Nosotros se toman decisiones de construir y no sabemos si hay demanda, si no hay demanda, si se firmaron muchos contratos en el barrio o no se firmaron muchos contratos en el barrio, cuánta gente está buscando por una casa en determinado segmento, en determinado precio. Todas estas cosas que hoy falta de información hace que sea muy difícil la previsibilidad, con lo cual, si tenemos las medidas, pero no tenemos la previsibilidad, no alcanza. ¿Por qué? Porque tal vez vamos a construir, porque tenemos el fomento o el crédito barato dado por el Banco Nación o por quien sea, por el instituto que sea, en el vecindario equivocado. Con lo cual, hay muchas cosas que se tienen que dar para hacer las cosas bien, porque el instinto a veces funciona, a veces no tanto. Creo que la oportunidad es gigante. Si nosotros vemos, no existe el mortgage broker. No existe en Argentina el concepto. La gente es, sí, yo me quiero comprar un departamento. ¿Y qué hago? Bueno, empiezo a buscar en internet. En otros países hay alguien que se dedica a consolidar cuánto es lo que da el préstamo hipotecario, cada uno de los bancos, cuáles son las condiciones, cuál es el que más se acomoda a tus necesidades.
No existe alguien dando este servicio en Argentina, no existe alguien dando información, como decía Germán, de qué es lo que pasa en la demanda, la construcción, no existe. Todas son oportunidades para pymes que están ahí. Digamos, si esto se da la realidad de que esto pasa, y no hay lugar para uno solo, creo que el déficit de viviendas, hablan de cuántos millones de... 2 millones. 2 millones de viviendas. Hay para que haya de todo gente prestando servicio en este sentido. Y creo que el gobierno, de las principales cosas que veamos, para generar crédito tenemos que tener una moneda fuerte. Para tener una moneda fuerte necesitamos que baje la inflación. Es una alegría, estamos en los 40, estamos en los 20, ojalá el año que viene estemos en la mitad de nuevo. Yo creo que no es la velocidad que todos esperábamos tal vez, o que todos queríamos, porque era fantasioso pensar que iba a ser mucho más rápido que esto, pero que estamos en el buen camino. Nosotros nos animamos a lanzar cosas, como dijo Germán, lo del Polo DOT, poquito previo a todo esto, porque nuestra demanda interna, nosotros al tener un tamaño, podíamos ver algo de demanda de la zona, etcétera, nos animamos. Creo que hay un montón de oportunidades ahí. ¿Y cómo está el proyecto ese, digamos? ¿Cómo están observando el desarrollo? Me encantó escuchar a Germán, qué bien que explicó lo de las nuevas tendencias. Lo único que le sumaría a Germán, que en oficinas antes se pensaba en departamentos. Entonces la oficina tiene que tener la gerencia de finanzas acá, la gerencia de obras allá, la gerencia de producto acá. Hoy están trabajando mucho más en conjunto. Las empresas, hay un fenómeno que no trabajan solo por gerencia, trabajan por proyectos. Da mucha más dinámica, mucho más velocidad para poder interactuar. Hoy los millennials, que lo escuchamos todos, no quieren oficina cerrada, no quieren ascensor VIP, quieren tener un lugar bueno para poder interactuar. Entonces están dando estas dinámicas de trabajo entre las oficinas que creo que le suma también a lo que describía Germán. El proyecto para mí es único, se nos ocurrió de un viaje que hicimos a Israel. Nosotros hicimos una inversión muy grande en Israel hace unos años, de un conglomerado de empresas. Una de las empresas que se tiene es una compañía de real estate. Esta compañía de real estate tiene office park tecnológicos, que les alquilan, no quiero decir los nombres de las empresas para que no se pongan celosos los dueños de casa hoy, pero las número 1 del mundo de tecnología alquilan estos parques tecnológicos. Y entendimos este concepto del Office Park, entendimos de poder dar más servicios en un lugar todos juntos, de la interacción con el verde. Y lo lanzamos y el edificio número 1 me pasó ahora que teníamos más demanda que el espacio que teníamos. La primera vez que me pasó, no terminamos el edificio, nos falta 9, 10 meses para terminarlo y teníamos más demanda de la gente del espacio que teníamos, así que estamos pensando en lanzar un segundo edificio. Te puedo decir que es espectacular. Lo que me sorprende a mí, por ejemplo, y lo decíamos antes de entrar acá con los demás panelistas, el barrio está cambiando. Ya es una realidad. Nosotros estamos a hacer casi 80.000 metros cuadrados de oficina. Está enfrente que hizo Coca-Cola. Está el edificio que se hizo hace un tiempo ¿cómo se llama? De Camps. Intecons. De Intecons. Tiene que ir los pequeños también a trabajar ahí. Tienen que ir a buscar las oportunidades, porque cuando se generan estos grandes movimientos, como fue en su momento tal vez en la zona del Abasto, da un montón de oportunidades para pequeños, y yo los invito a que vayan a ver porque va a ser un boom ese barrio. Este punto me parece súper interesante, los quiero incorporar ya a los 4, quien quiera por supuesto responder. Casi todos los casos de ustedes tienen que ver con esto, ¿no? Con ver la oportunidad, con animarse. Después con Marcos Galperín al final vamos a hablar de innovar, de dar el paso, de cuál es la manera. Ya es una pregunta más personal si quieren, pero ¿cómo es esto de animarse? Digamos, porque es un momento difícil también, ¿no? Ustedes dicen, la oportunidad está a la vista, hay déficit habitacional, hay déficit de, por ahí, software que permita ver lo que falta, cuáles son los bancos, cuál es la mejor oportunidad. ¿Cómo te animás? ¿Cómo se le dice a alguien que se anime? ¿De qué manera? ¿Cómo se prepararon ustedes en el momento que tuvieron que hacerlo? Yo creo que es fundamental que todos nos animemos también, porque se habla de que la economía no repunta. Yo me acuerdo cuando cambió el gobierno, nosotros personalmente dijimos, bueno, vamos a modificar la oficina, crecimos en el departamento comercial y sabemos de otra gente también, pero cuando mirás al costado, muchos no se animaron. Entonces yo creo que en algún momento hay que animarse y es algo que mi padre dice a veces que... Acomódate un poquito el micrófono así, ahí está. Es algo que mi padre a veces dice que hay que estudiar la historia de Argentina y el tango, ¿no?
que siempre nos estamos quejando, pidiéndole al gobierno. Bueno, es momento de animarse y hacer, y eso potencia todo. Y ahora con las herramientas que hay, con los créditos, hay que trabajar. Hoy a la tarde hay todos a la zona que dijo Daniel a buscar oportunidades, y el emprendedor tiene eso de animarse. Con lo cual yo soy muy optimista que está cambiando y se va a ir acelerando todo esto. Mateo, te veía ahí con ganas también de decir algo. Creo que Argentina es una tierra de emprendedores, sin ninguna duda. Y me parece que es la esencia, o por lo menos es como nosotros entendemos que la vida vale la pena vivirla, digo. Y una frase que tenemos nosotros es que el no existe. Si no se hace todavía es que tenemos que ser los primeros. Me parece que es lo importante, porque si uno se frena en todo todas las veces que te dicen que no, en general te quedás solo con lo que tenés. Y entonces una de las frases que intentamos impregnar y que se las comparto es: el no existe. Es una oportunidad para ser primero. Seguramente varias veces te dijeron que era una locura lo que estaban por hacer. Obvio. Y no hay que frenarse ahí. Obvio, jamás. Yo, ¿sabes qué le sumaría? Que hay que minimizar los riesgos cuando uno emprende, y una forma interesante que también la aprendí de colegas es buscando socios. No socio para invertir, que me creen voy a hacer un edificio, no un socio que pone la plata conmigo. Busco el ancla. Por ejemplo, en el caso de un shopping, bueno, tengo, no sé, en el exterior tengo la tienda departamental que está dispuesta, que quiere poner en esta zona, en un shopping, bueno, porque está convalidando mi producto. En el caso de edificios, de viviendas, tengo algunos, no inversores solamente, tengo gente que está comprando para poder vivir en este lugar. Creo que buscar esas anclas minimizan los riesgos. El banco generalmente hace de un filtro muy grande, o debería ser en el exterior. El banco es el que filtra y te dice: mira, este proyecto tiene viabilidad, tiene capacidad, porque hace un análisis tal vez más profesional que un pequeño desarrollista. Entonces te dice: mira, pasa por todos los filtros, tiene chance de que esto va a funcionar. Justamente es aprovechar todas las herramientas que están en el mercado, que pueden hacer el checklist para poder hacer esto. Y después el instinto, no hay nada contra el instinto. En nuestro caso es más fácil porque son decisiones colegiadas. Como es una compañía muy grande, es un segmento, un directorio el que toma las decisiones. Germán, no sé si querés agregar algo. Yo lo que agregaría es que, ya que estamos hablando de real estate, para mí el real estate como inversión tiene una característica que lo diferencia de todos los otros activos de inversión prácticamente. Y es que tiene la posibilidad de dar rentas corrientes y apreciación de largo plazo. Es una característica muy particular que hace que cuando se toman los proyectos seriamente, mitigando los riesgos, estudiándolos bien y actuándolos con prudencia, al mismo tiempo que actuando decisivamente con prudencia, no sea tan fácil perder plata. Por el contrario, sea fácil resguardar valor y ganar plata. Es cierto que la actitud especulativa en algunos casos puede conducir a pérdidas de corto plazo, pero me parece que los activos inmobiliarios han mostrado en nuestro país y en otros países del mundo que quien tiene una actitud inteligente y prudente al mismo tiempo, de inversión, pensando en esta capacidad de retornos recurrentes y apreciación a largo plazo, en general le ha ido bien. Para mí hay un ejemplo muy bueno de los que se animaron y cómo les fue, y es el Corredor Panamericana. Yo fui uno de los que opinaba que el Corredor Panamericana no va a andar, como decía la propaganda de aquella vieja propaganda de una bebida alcohólica. Y me equivoqué mucho. La Panamericana se construyó en los 90, tardó un tiempo en poder desarrollarle, pero luego empezaron a haber una cantidad bastante diversa de inversores, emprendedores, que lo vieron como un potencial para instalaciones corporativas, y prácticamente todos los edificios construidos en Panamericana estuvieron alquilados o ocupados antes de ser inaugurados. Hoy lo que vemos pasando en la zona cercana al Shopping Dot es un reflejo, una continuidad de toda esa tendencia, que se traslada dentro de capital y que apalanca una cantidad de otros factores. Y ahí vemos un buen ejemplo de infraestructura pública, de compromiso de los gobiernos, de inversiones privadas, de gente que se anima, pero que no lo hace de cualquier manera, lo hace con prudencia, con inteligencia y apostando a largo plazo, y el resultado, ¿cómo se ve para ellos?
Bueno, vayan pensando también si alguno quiere hacer alguna pregunta. Obviamente están también abiertas las posibilidades para preguntarle a los 4 oradores que nos están acompañando ahora. Yo quiero hacer, por lo menos si después se preguntas, la última de mi parte. No puedo con mi gen, con mi bichito de periodista político, sin hacer nombres propios, digamos, sin meternos en una polémica que no es tampoco la idea. Este optimismo que hemos ido escuchando desde que comenzó hasta ahora, ¿no? Esta idea de hay muchísimas posibilidades, muchísimas oportunidades. ¿Cómo interactúa con el año tremendamente electoral que tenemos? Votamos este domingo y volvemos a votar el 22 de octubre. Insisto, sin entrar en polémicas, ¿cómo interactúa? Porque el año electoral siempre en Argentina cambia las condiciones, cambia las variables políticas, económicas, sociales. Si me permiten, te voy a decir, vengo de un roadshow en Europa y Estados Unidos. Un roadshow es ver inversores internacionales. Les explicaba que el resultado de estas elecciones no va realmente a afectar a la composición final de las cámaras, como que no hay una variación tan importante al final del día. De hecho, lo más previsible es que haya un poquito más de representación del oficialismo que de la oposición, pero están todos focalizados en qué pasa en la provincia de Buenos Aires, quién sale primero y quién sale segundo. Para mí por demás, pero evidentemente que en el humor del inversor internacional esto está muy muy fuerte, está muy presente y yo digo, wow, qué fuerte. Me gustaría que para el inversor local no lo sea tan así porque nosotros entendemos que... Pero pues, vivimos mucho con la financiación internacional, digamos. Los bancos consiguen financiación internacional que después se termina traduciendo en hipotecas, nosotros se termina traduciendo en construcción. Lo que digo es que están demasiado atentos, con lo cual mi sensación es que espero, digamos, que el resultado después no sea tanta el efecto que tengan estos inversores internacionales, porque creo que están todas las condiciones dadas para poder hacer inversión genuina y de largo plazo. Así que espero que no tenga tanto efecto, no importa qué es lo que pase en la elección en sí mismo, pero espero que no tenga tanto efecto como lo que estuve viendo hoy en la repercusión. Coincido un poco con la visión con respecto a los inversores y además yo lo que agregaría es que cambiemos el esquema y que no haya una elección cada 2 años porque complica mucho a la gestión. Es muy difícil. Sobre todo a los que están del otro lado tratando de aportar la gestión es muy difícil. Y se mezclan constantemente con las gestiones de distintos partidos, en el caso nuestro, de municipios de distintos partidos que tienen que tramitar ante la provincia. Entonces, cada juego político de 2 años frena mucho y la burocracia en el tema de papeles y agilidad, por más que hay una excelente voluntad de todo el gobierno, y de hecho venimos de hablar con el Banco Nación intentando lograr el crédito para los desarrolladores al pozo y nos atienden y estamos tan realmente preocupados, vienen estos periodos intermedios de gestión política y se complica, se complica. Esteban. Yo me planteo algo que una vez me dijo un desarrollista norteamericano como una crítica. Me dice, ustedes los argentinos se fijan demasiado en la política y demasiado en el gobierno. Tendrían que, es un dato como la lluvia para una construcción. El gobierno es un dato, generalmente es negativo, ahora yo creo que es positivo, pero es un dato más. Entonces creo que miramos mucho y ahí te hago una observación como periodista. Mi cuñado vive en China. Dice que estuvo una semana acá, no podía creer la cantidad de programas en las noticias que hablan de estas elecciones, de lo que dijo tal, de lo que dijo tal otra. No hablan nada de la biotecnología, de la energía solar. En China, en Estados Unidos, es distinto el contenido periodístico. Entonces yo no sé si es el huevo y la gallina. ¿El argentino piensa en eso o es el contenido que recibe o es lo que consume? Digo eso como para plantearnos entre todos. Muy interesante. No es el huevo y la gallina. Herman. Yo lo que veo en el mundo empresario, que es con, digamos, la gente con la cual hablo cotidianamente por cuestiones de trabajo, es que estamos culminando un primer periodo de 2 años, que es el cambio de gobierno, el cambio de política, el cambio de visión, y un nuevo mosaico político donde se están balanceando las fuerzas. Lo que pasa en estas elecciones, no sé si tanto en las PASO, sino en las elecciones de octubre, va a condicionar cómo el gobierno va a enfrentar los próximos 2 años. Yo soy optimista y creo que el gobierno va a poder continuar su plan de gobierno en los últimos 2 años, independientemente de lo que pase en las PASO,
va a apostar a la reelección fuertemente y va a tratar de hacerlo con logros. Y eso me parece que desde el punto de vista empresario, independientemente del resultado de estas elecciones, va a conducir a 2 años de un nivel de actividad más alto, donde algunos de los proyectos que estuvimos mencionando acá, que lleva tiempo armar, se van a empezar a materializar. Soy prudentemente optimista en ese sentido. Qué bueno. No sé si hay preguntas, si alguien tiene ganas. Aquí la señora nuevamente. ¿Está el micrófono llegando? Ahí está. Está cerquita el micrófono. Aquí adelante. Hace unos meses asistimos a un blanqueo de capitales cuyo resultado fue muy exitoso. Algunos de los fondos de inversión que se constituyeron en ese momento tenían el propósito de generar vivienda para la clase media. Mi pregunta es si en el mercado y en la actividad de ustedes de alguna manera se está reflejando la presencia de esos capitales. Interesante, ¿eh? Te diría que lo primero que pasó al final es que había en los fondos estos que se hacían de blanqueo tenía una doble imposición, ¿sí? Porque tenía un impuesto a la ganancia el fondo y también tenía impuesto a la ganancia el inversor, con lo cual el origen, que iba a haber un montón de plata destinada hacia este tipo de fondos, la realidad es que no fue así. Hay muy pocos fondos que se hicieron o que se completaron de lo que fue el sinceramiento para real estate. De hecho, nosotros habíamos preparado uno, y nunca lo lanzamos justamente por este tema de la doble imposición. Yo te diría que se ve un poco tal vez en algunos consumidores que antes tal vez no podían consumir, que ahora consumen, pero no por el efecto de los fondos, no sé ustedes. Igual. Sí. Yo complementaría esto que dijo Dani, más o menos con unas palabras. Los fondos tienen proyectos específicos que tenían adentro de ellos. Son relativamente limitados porque, como dijo Daniel, los capitales que se levantaron fueron pocos. No hay mucho dedicado a clase media, tampoco, clase media, vivienda más social. Hay alguno, pero poco. O sea que el efecto de los fondos en sí mismo es muy limitado. Hay una cantidad de capital disponible. Si uno se fija en el blanqueo, un porcentaje menor es el capital líquido en Argentina. El porcentaje mayor es el capital líquido en el exterior o inmuebles, sociedades, etc. De todas maneras, es una masa de dinero importante, pero que me parece que se va a volcar en forma de capital o equity al mercado en la medida en que todo el mercado genere los instrumentos necesarios para que las inversiones sean rentables o atractivas, ¿no? Y que es justamente lo que hablaba acá el panel. Yo creo que fue una buena idea y a mí fue particularmente la primer señal que recibí del gobierno que quería cambiar algo en el mercado inmobiliario. Desde mi punto de vista, los tiempos no daban porque era plata buscando proyectos y primero tenían que estar los proyectos para eso. Claro. Y aparte se iba regulando, o sea, se hizo muy rápido porque eran los tiempos de blanqueo y esto era como algo extra que se le metía. Yo creo que tuvo buena intención, pero no resultó por todas estas cosas que mencionamos. Hay una pregunta, ¿no? Perfecto. Sí, Daniel, Matías, en mi nombre de la inmobiliaria Berruk, un gusto saludarte. Mi consulta es por un tema de costos y construcción. Quería saber cómo ves el tema de construcción en seco, si lo ves de crecimiento a futuro en el país o lo ves culturalmente difícil. Comparto lo que dijeron, que estamos viendo precios de construcción muy altos relativo a lo que era la historia. Si la pregunta es si estamos analizando en construir en seco, no creo que la verdad que no sé si hay una gran diferencia al fin del día en el costo, si hay una diferencia en la velocidad de construcción que puede tener algo de interacción. Lo estamos analizando, pero para un segmento en particular, no para vivienda, porque el gusto argentino, como decía antes acá, todavía es algo que no le gusta mucho. Sí, por un tema cultural. Es un tema cultural. En Estados Unidos, la de mejor calidad también se hace en seco, con drywall, y vos vas al departamento que vale millones y millones de dólares y no hay una sola pared de ladrillos. Es más, todas las paredes ya tienen los refuerzos, a dónde van a colgar los cuadros, están hechos de esta forma. Nosotros por ahora estamos en una etapa más de investigación, te diría, no tenemos nada hecho. Y de hecho del mercado residencial un poco en estos años estuvimos bastante corridos. Tal vez ahora en esta nueva etapa volvamos un poquito más. Sí, yo quería agregar que efectivamente para romper un paradigma cultural tenés que tener una diferencia de costos primero para que la gente se la anime. Y hoy por hoy
todos los sistemas industrializados que existen y que se están evaluando no generan ese diferencial de costos. Y que se traduzca en el precio final. Claro, Porque obvio. si queda el beneficio del desarrollista, la gente dice, no, prefiero pagar la pared con nariz. Entonces, efectivamente, no termina de generar una real oportunidad el cambio de paradigma. Yo creo que se tiene que lograr, creo que tenemos que ir hacia una industrialización del mercado para la construcción de viviendas, sin ninguna duda. Ello lleva su tiempo, lleva inversión y para cuando venga, efectivamente, tiene que producir esa baja de costos. Si no, va a ser difícil romper el paradigma, pero esa es la realidad. Y tecnologías nuevas, sin duda, que hay que investigar ya. Porque lo que se viene ahora es necesitamos construir una cantidad enorme de viviendas y tiene que ser industrial. Sin ninguna duda. Tiene que ser industrial. No hay otra forma de poder cumplimentar con la demanda que hay y con el déficit de vivienda. Esteban, ¿quería cerrar con algo? Sí, yo creo que coincido con todo lo que dicen, pero creo que hay una etapa previa que sí la podemos aprovechar y creo que es lo que está haciendo Mateo Neidico, por ejemplo, que hay un montón de procesos industriales que se pueden hacer con la construcción tradicional. O sea, el hecho de repetir la misma casa, vos sabés cuántos ladrillos tiene cada casa, entonces tenés menos desperdicios, aprovechar los tiempos de la logística. O sea, yo que el hecho de tener crédito para la construcción, que es otro gran ítem que tiene que producirse las herramientas del gobierno, el hecho de crédito para la construcción va a permitir que existan lo que existe en Estados Unidos, que son los home builders. Y como está probado con Pulte y también con Eidico Casa, nosotros vendimos cantidad de casas Pulte de modelos, o sea, eso que la gente quiere la casa a medida y personalizada, eso está probado ya que no, o sea, no es debatible para mí. Entonces yo creo que ya mejorar esos procesos te tiene que ayudar a bajar el precio. Esteban, Mateo, Daniel, Herman, muchísimas gracias por haber estado. Fuerte el aplauso para los cuatro. Muchas gracias.